Bienvenidos a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Diálogos que aportan a la celebración de la vida de nuestros niños, niñas y jóvenes y sus familias. Seguros todos de que nacimos para ser felices. Y la base de esta felicidad está en sentirse amado. Conversaciones que invitan a reflexionar sobre cómo construir ambientes escolares y familiares saludables en la infancia y en la adolescencia, que sean el nicho de una cultura de paz en una sociedad inclusiva y con esperanza. Nuestra conductora con ustedes, la maestra colombiana Ruth Estela Chacón Pinilla. Bienvenidos a nuestra emisión de hoy. Hoy muy felices de contar con su presencia. Y bueno, en nuestro encuentro, nuestro pretexto acostumbrado, una bella lectura para iniciar esta mañana. Y entonces con ustedes vamos a compartir un hermoso libro titulado Regalo Sorpresa. Y ese regalo sorpresa está escrito por Isol, publicado por el Fondo de Cultura Económica en el año 2010. Para gloria de Eduardo, mis padres, por tantos hermosos y sorprendentes regalos. Isol, regalo sorpresa. Todo empezó por casualidad. Abrió una puerta y ahí estaba su regalo de cumpleaños. No había nadie en casa. Y faltaba un día para que Nino cumpliera un año más. Los regalos cada vez vienen más tontos, pensó. Siempre le había parecido que un armario no era un lugar muy inteligente para esconderse. Nino también encontraba muy bobo tener que esperar un día más para abrirlo. Lo miró largo rato, hasta ocupar toda su cabeza con una sola pregunta. ¿Qué será? ¿Qué será? Pensaba. Si son chocolates, se van a derretir. ¿Y si es un gatito y tiene hambre? Veamos. ¿Puedo levantarlo? Entonces, por lo pronto, no es un elefante, ni una pirámide azteca, tampoco un tobogán con arenero. ¿Hace ruido? Sí, ronca, es un oso hibernando. Si tintinea, es un tesoro pirata. Si canta, un pájaro exótico. Pero no hace ni mu. ¿Rueda? Tampoco es una pelota de fútbol. Nino pensaba que su regalo debía ser algo muy extraño. Si él no podía adivinarlo, y eso que casi tenía un año más. Estamos de vuelta, Nino. ¡Uy! ¡Llegaron los grandes! Mamá y papá, es hora de acostarse, hijo. Nino seguía pensando, soñando. ¿Qué sería ese regalo? ¡Feliz cumpleaños, Ninito! Al fin sabré qué es. Un libro, solo tuyo, Nino. Un libro de cuentos. Jamás me imaginé algo así. Es una broma de mal gusto, ¿verdad? No habla, no canta, no sirve para nada. No sirve para pasear sobre él, ni para jugar, ni nada. Pero sí, aún no has abierto tu regalo. ¿Abrir? ¿Como un armario? ¿Y qué puede haber de interesante en esta cosa? Piratas, gatos, toboganes, monstruos. ¡Sorpresa! ¡Qué susto! Ya sabía yo que era una broma. Y colorín colorado, esta linda historia se ha terminado. En nuestro corazón y en nuestra cabecita ha quedado. ¿Sí? Los libros tienen muchas sorpresas. Los libros pueden ofrecer las palabras, pero también cuando leemos ofrecemos a otros las palabras del libro. Bienvenidos
a esta emisión a conversar sobre un interesante proyecto de ofrecer la palabra. Bienvenidos a esta segunda emisión de nuestro programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por acompañarnos y por compartir este espacio de construcción de ambientes familiares y escolares saludables. Hoy con una grata invitada. Hoy me encuentro en la compañía de la directora de un proyecto maravilloso, Cecilia Mirna Gaitán. Cecilia, la profe Cecilia, nos acompaña hoy desde Argentina. Ella es profesora para la educación primaria por la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, es profesora de nivel inicial por la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, se encuentra en la instancia de tesis de la maestría en enseñanza en escenarios digitales de AUSA, Asociación de Universidades Surandinas. Cursa el tercer año de la carrera de abogacía en la Universidad Siglo XXI. Actualmente se desempeña en una escuela de nivel primario y en 2 cátedras de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, en la sede ubicada en la localidad de Río Turbio, provincia de Santa Cruz, Argentina. Asimismo, conforma 2 proyectos de investigación, con una fuerte línea investigativa que toma por objeto de estudio a la formación docente, teniendo en cuenta la formación inicial y la permanente, y el impacto de la pandemia en las trayectorias universitarias interrumpidas. Bien, Cecilia, primero un abrazo fraterno, agradeciéndote tu compañía en Creciendo Juntos, Familia y Escuela, porque pues vamos a dialogar sobre un proyecto bellísimo que ha trascendido toda esta situación de salud mundial. Gracias, Cecilia, por estar acá. Bueno, muchísimas gracias a vos, un saludo a toda la audiencia, a todos los que te escuchan y te miran, y muchísimas gracias por la invitación y por, de alguna manera, permitir este intercambio de experiencias que tienen que ver con algo que nos interesa mucho, que es la lectura. Bien, sí, en este ambiente de la lectura, pues nos complace este espacio porque hoy vamos a hablar contigo de una experiencia que emerge desde la reciente situación mundial de salud que atravesamos todos. Pero esa situación de salud lo que hizo es aflorar más ideas para ustedes, siendo allí su surgimiento en la pandemia, pero no solo se queda allí, sino en un primer momento, y ahora ese escenario que busca trascender. Yo quisiera que nos empezaras contando a toda la audiencia cómo el proyecto nace, desde qué perspectiva y con qué población. Bueno, te cuento, como bien lo mencionaste, yo trabajo además de una escuela de nivel primario en la universidad, y en la universidad una de las tareas que tenemos los docentes allí tiene que ver con la extensión, esta posibilidad de vincularnos con la comunidad de diferentes maneras. En el contexto de pandemia, que fue algo inesperado para toda la población mundial, surgió esta idea de, por un lado, tratar de promover habilidades lectoras en la comunidad universitaria, tanto docentes, no docentes y estudiantes, con sentido social, pero además buscar a través de la lectura un acompañamiento a aquellos pacientes con COVID que en ese momento se encontraban aislados, si se quiere, sin contacto con ninguna persona, y sin también la posibilidad de intercambiar diálogo o enviar algún tipo de material tangible. Entonces, con esos 2 objetivos pensamos en que una buena forma sería trabajar con producciones audibles, o lo que comúnmente se dice audiolibros, que pudieran acompañar a ese paciente en recuperación, ¿no? Y también evaluar si ese intercambio, a través de la lectura de la palabra, podía disminuir de alguna manera la ansiedad, la soledad, ¿no?, con la que se encontraban en ese momento. Así que fue un poco a raíz de ello que surge esta propuesta, y en ese momento también hubo una convocatoria, ¿no?, de proyectos de extensión en la universidad, y fue la excusa perfecta para poder plantear esta idea y después llevarla a cabo. Bueno, yo voy a
nombrar el título del proyecto, Cecilia, para que nos contextualicemos y las personas que bien tengan buscar información, la encontrarán. El proyecto se titula La inclusión de la literatura en la internación de pacientes con COVID-19 en la cuenca carbonífera. Pienso que esa intención con la que ustedes nacen allí en ese proyecto de habilidades lectoras, de, digamos, una cuestión de responsabilidad social desde la universidad también, como ese aporte comprometido que puede hacer la universidad en este contexto, pues empieza como a tejer frutos, ¿cierto? Porque tú dices, bueno, utilizamos los audiolibros como algo que puede determinar también la disminución de los niveles de estrés. Yo quisiera que nos contaras primero qué pasa en ese contacto con las palabras de los adultos mayores y las personas con capacidades diferentes y estos grupos que están en recuperación. ¿Ustedes qué observan en esa lectura con audiolibros, en ese prestar la palabra, entregarla a otros que están en esa situación? Bueno, es interesante lo que preguntás, porque si bien los destinatarios eran, por un lado, la comunidad universitaria, que éramos quienes leíamos y seguimos leyendo, y por otro lado, los pacientes internados y en recuperación por COVID de ese momento, no hubo una distinción de destinatarios en adultos mayores o en personas en situación de discapacidad y demás, sino que estaba destinado a todo aquel que no podía tener contacto, ¿no?, en ese momento de recuperación. Después se amplió a otros escenarios y a otros destinatarios, pero en ese momento la evaluación, por eso digo que es interesante la pregunta, no la podíamos realizar nosotros desde afuera. Sí o sí necesitábamos dialogar o vincularnos con el personal del hospital. Y acá quiero hacer un paréntesis que no fue una propuesta solo nuestra y que llevamos la idea y la ejecutamos, sino que hubo una vinculación con la coordinación del hospital de nuestra localidad y con los médicos, que en ese momento eran los únicos que podían tener contacto con los pacientes. Así que de alguna manera nosotros recibíamos esas evaluaciones en el proceso a través de ellos, ¿no?, el personal de la salud. Estos comentarios y estas observaciones directas y diálogos que ellos tenían con los pacientes hicieron que en los cortes evaluativos que fuimos realizando en nuestros encuentros, ellos nos pudieron transmitir que era agradable para el paciente escuchar, que comentaban alguna de las lecturas, que pedían más. Entonces, de alguna manera esa evaluación fue altamente positiva y permitió también que el mismo hospital abriera esos audiolibros al resto de los pacientes que estaban internados, ¿no? Y que además iban cambiando durante el tiempo, no eran siempre los mismos. Así que de alguna manera fue, un poco para responder la pregunta, no estaba destinado a adultos mayores, aunque la mayoría lo eran, pero sí esa evaluación y el saber cómo era recibida la palabra fue a través de otros, en este caso el personal de la salud. Bueno, y ese personal de la salud, Cecilia, en algún momento, ustedes una meta que se ponían allí en el proyecto era disminución de los niveles de estrés, ansiedad y soledad. ¿Qué les comentaba el personal médico a ustedes frente a esa disminución de esos niveles? Nos comentaban en primer lugar que eran bien recibidas las lecturas, que en algunos casos casi no había un diálogo, pero que después fue más flexible y fueron comentando eso que escucharon, quién lo leía, hoy escuché tal cosa, incluso el pedido de nuevas lecturas y de otros géneros, porque también esa es otra de las cuestiones que fuimos evaluando en el camino, ¿no? ¿Qué leer? ¿Qué querrán escuchar? Bueno, entonces, de alguna manera, aunque no tuvimos contacto directo con los pacientes, ese ida y vuelta a través de la palabra se da. Así que un poco nuestro trabajo en una primera etapa fue tomando las sugerencias del personal de la salud, que por ejemplo en algún momento nos sugirieron trabajar con textos con humor, con mucha poesía, incluso con escritores locales de la cuenca, porque, bueno, eran cosas que los mismos pacientes por ahí comentaban o solicitaban.
Así que tenía que ver con eso, ¿no? Que el hecho de poder pedir más audiolibros ya era un indicio de que ese paciente no estaba angustiado, no se sentía solo, ¿sí? Y seguramente sus niveles de ansiedad o de estrés habrían disminuido. Eso es un poco la evaluación que hizo el personal. Y la lectura como un pretexto, ¿no? Para ese acercamiento, para ese poder dialogar, muy probablemente conversar entre ellos, ¿cierto? De sus sentires, de esa situación, de cómo se sentían en ese momento. Mi pregunta iba un poco, la siguiente pregunta iba un poco hacia allá, Cecilia, y era que nos comentáramos cómo escogían, cómo seleccionaban esos materiales audibles, esos audiolibros ustedes, porque bien, es una situación compleja. Y es una situación en que tú decías, bueno, ellos nos pedían algo de humor por la misma situación, pero desde tu conocimiento, desde tu experiencia con estos proyectos de lectura, ¿cómo escogían ese material ustedes? ¿Cómo lo seleccionaban? Bueno, el grupo de trabajo no estaba integrado solo por docentes. También en el grupo de trabajo había integrantes externos y estudiantes. Entonces, por un lado, lo primero que nosotros pensamos es en que no existe una restricción de géneros, pero que sí un consenso, ¿no? Porque era una situación particular. Determinados textos quizás no eran adecuados para ese momento. Para ese momento. Y por otro, exacto, incluso cuando nos hablaron de humor, también hubo ahí, bueno, ¿qué? ¿No? Porque en ese momento, muy particular para todos, pensamos en el otro, ¿no? Todo el tiempo que era una lectura, que había otro que iba a escuchar. Existía el otro al que estaba destinado. Así que por un lado eso, y fuimos de alguna manera escuchándonos y pensando cuáles podrían ser los géneros o algunos autores que podríamos leer en esa instancia y también tomar las sugerencias del personal del hospital. Pero la verdad es que sentimos que hubo bastante interés por la poesía y sobre todo por escritores locales bueno, que los conocemos, ¿no? Que viven cerca en la comunidad. Así que tratamos por ese lado definir los textos en función de ello. También textos que por ahí no son conocidos y se conocieron a partir de este proyecto, ¿sí? Escritos de algunos profes de aquí, de algunos ensayos, por ejemplo, de jóvenes estudiantes o de profes de la universidad. Y también, por otro lado, tener el cuidado de no invadir al autor original de los libros que leímos. Entonces, pensamos también que debía ser una invitación a leer a un libro, pero no la lectura del libro completo, ¿no? Porque también había que resguardar el trabajo del escritor. Entonces, eso también nos ayudó a definir qué leemos, cuánto leemos de cada cosa, ¿no es cierto? Tratando de resguardar esa parte. Y también en el proceso de edición fuimos aprendiendo un montón, porque algo que nunca habíamos hecho, empezamos a hacer, y también empezamos a aprender acerca de, bueno, si ponemos una pista, un sonido que sea agradable, bueno, que tenga una licencia libre, ¿no? Que se pueda utilizar. Son todas cosas que fuimos aprendiendo en el camino, ¿no? Así que es importante decir eso, que fue difícil la elección, pero también hay cierta libertad, más ahora que está destinado a toda la población. Bien, esta es una primera fase del proyecto, Cecilia, y yo quisiera terminarla con una pregunta para luego que nos comentes eso que marcó, esos nuevos inicios que marcó el proyecto, pero quisiera que pudiéramos terminar con una anécdota que tú recuerdes muy puntual en esas lecturas, en ese proyecto, una anécdota, algo de esas improntas que se quedan en el corazón cuando realizamos estos proyectos. Bueno, justo, mirá, se me viene a la cabeza una anécdota que tiene que ver con esta primera etapa, pero también con la segunda, donde ya pudimos ver a los pacientes, pudimos tener contacto directo. Hubo un paciente que cuando fuimos al hospital a donar libros, ya te voy a contar quiénes nos dieron esos libros, para que se fundara una primera biblioteca en el hospital. Nos dice la directora del hospital que hay un paciente que escuchó absolutamente todos los audios y que sería interesante que nos conociéramos. Entonces,
En ese momento dijimos, bueno, no podemos ir todos a la sala, porque todavía seguía en recuperación, así que fueron 2 estudiantes a hablar con él, incluso grabaron el encuentro, sacaron fotos. Y eso me pareció como súper lindo que él pida tener contacto con nosotros, porque no lo habíamos pensado, ¿no? Ya la restricción no estaba. Y primero, que haya escuchado todo. Segundo, que hizo críticas de algunas lecturas, y eso estuvo genial, porque no teníamos que ser expertos para leer. Justamente promovemos la lectura para mejorarla, ¿no? Para potenciarla. Y él hizo algunas críticas de algunas lecturas, con humor, por supuesto, y también el pedido de conocerlos. Así que esa anécdota me quedó grabada porque después de un tiempo ese paciente, bueno, dejó de estar en el hospital, y bueno, me pareció lindo recordarlo porque los chicos no solo pudieron dialogar con él, intercambiar un diálogo con él, palabras, sino sacarse una foto, eso quedó registrado. Bueno, fue re lindo ese momento. Esa me pareció un buen momento. Bien. Yo quisiera saber qué hallazgos en el proyecto les permiten pensar a ustedes, bueno, fue una fase amplia, una fase que trajo, digamos, el cumplimiento de los objetivos que ustedes se plantearon, pero ustedes pensaban en un momento, bueno, pues esto puede crecer, ¿cierto? Y viene una segunda parte del proyecto. ¿Qué hallazgos que estuvieron en esa primera fase les permiten decir, seguimos porque hay posibilidad de crecer? Bueno, mira, por un lado siempre los proyectos de este tipo que no tienen un financiamiento económico es un gran desafío, ¿no? Y uno realmente lo lleva adelante con mucho esfuerzo, implica un tiempo extra y lo hace porque cree que tiene sentido hacerlo. Así que siempre la evaluación es positiva. Pero sí nos pasó, a mí personalmente me pasó algo que me llevó a pensar que esto se podía abrir a toda la comunidad, que quizás si no me hubiese pasado no lo hubiese pensado. Sucedió que un familiar, alguien cercano, estuvo internado un tiempo en el hospital y cuando tengo un diálogo con él, ya dado de alta, le pregunto qué le parecieron los audiolibros, si había escuchado alguno. Y bueno, y él me dice, no, la verdad que no escuché nada, no sé qué pasó, que no llegaron a él, ¿no? Entonces yo ahí pensé y dije, más allá de que hay algunas cuestiones que mejorar siempre en la implementación de un proyecto, digo, ¿por qué no abrirlo y que no sea a través del hospital el único acceso al proyecto? Y ahí empecé a pensar con el grupo, empezamos a dialogar acerca de cómo podíamos abrirlo a la comunidad. Fue allí como una fase, ¿no? Que es lo que vos preguntabas, un hecho puntual que nos permitió tener una visión más amplia, ¿no? de la propuesta. Y es allí donde se abre el proyecto a toda la comunidad, en un primer momento a través de códigos QR ubicados en espacios públicos. Eso implicó una nueva fase, porque en una primera fase, los que leíamos, hacíamos una introducción al paciente, le hablábamos. Queremos acompañarte en este proceso de recuperación a través de la lectura de una poesía de tal autor. Bueno, todo eso se tuvo que volver a editar porque al abrirlo a la comunidad podía escucharlo cualquier persona. Cuando voy a contextualizar, que me parece interesante porque es que esa segunda fase empieza a llamarse espacio comunitario de lectura, según los datos que tenemos del proyecto. Y empieza a hacerse más comunitario, a integrar recursos, como tú lo dijiste, los QR de redes sociales. Ustedes empiezan a trascender en las redes sociales. Pero eso no es todo, porque luego viene el reto de presentarse a una convocatoria nacional, Viva Lectura 2022, y este concurso nacional de experiencias de promoción de lectura es organizado por la Fundación Santillana en conjunto con el Ministerio de Educación de la Nación y la Organización de los Estados Iberoamericanos. Se presentaron 350 propuestas de todo el país, de toda Argentina. Solo se premiaron 9 de ellas y Espacio Comunitario de Lectura está en las 9 premiadas, seleccionando con mención especial en la categoría Sociedad por la solidez de la propuesta,
su creatividad y el impacto alcanzado entre los destinatarios. Fueron premiados también en el marco de la versión 46 de la Feria Internacional del Libro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el pasado 10 de mayo 2022. O sea, estamos a menos de un año de esta propuesta de espacio comunitario de lectura que surge en el ámbito de la pandemia de ser reconocida. ¿Qué sucede a partir de este reconocimiento de la Fundación Santillana, Cecilia? Y bueno, y que aplaudimos aquí en Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Es verdad, viste cómo uno a través de las redes se conecta con esto, ¿no? Con convocatorias, con trabajos de otros colegas, puede intercambiar experiencias. Cuando entramos al mundo de las redes, vemos esta convocatoria, nos anotamos casi al límite de la fecha de cierre y dijimos, bueno, está bueno socializar y también conocer otras experiencias. Nos anotamos, como bien dijiste, en la categoría sociedad. En ese momento lo presentamos como la primera fase del título inicial, ¿no? Después le cambiamos el nombre, pero en ese momento lo presentamos como la inclusión de la literatura en la internación de pacientes con COVID. Bueno, con la buena noticia que quedamos seleccionados dentro de esas 9 propuestas y bueno, obviamente Fundación Santillana con el Ministerio de Educación y la Organización de los Estados Iberoamericanos nos enviaron los pasajes aéreos, todo lo necesario para que pudiésemos estar en la entrega de premios en la Feria Internacional del Libro. La verdad es que la experiencia fue buenísima porque nos permitió conocer otras experiencias, cosas que uno por ahí ni se hubiese imaginado, y en el contacto con otros y en la interacción con otros se aprende. Así que ese fue como el primer gran premio, ¿no? Más allá del reconocimiento. Y por otro lado, nosotros nos habíamos anotado en la categoría sociedad y el premio que obtuvimos es una colección de libros, ¿no? Que nos envió Fundación Santillana. Esa colección de libros nosotros la donamos al hospital para que tuviese su primera biblioteca instalada y que después pudieran ellos potenciarla. De hecho, hace muy poquito, en el 1 de febrero, hicieron una jornada de lectura en el hospital con la biblioteca. Así que genial. Y lo que nos permitió ese reconocimiento también es, bueno, te incentiva, como te decía antes, cuando las actividades son voluntarias, te incentiva y te ayuda quizás a pedir colaboración de otros espacios, ¿no? Que puedan acompañar este proyecto para que no perdure en el tiempo, digamos, para que pueda perdurar. Para que sea a largo plazo. Exacto, para poder sostenerlo. Así que, bueno, fue increíble esa experiencia. Fue muy linda y que sea reconocida y de un lugar tan alejado, ¿no? De los grandes centros urbanos como es nuestra provincia. Nosotros vivimos al sur de Argentina y la verdad es que son varios kilómetros, ¿no? Para, por ejemplo, haber estado allí en Buenos Aires. Bien, pero creo que estos reconocimientos a ese trabajo voluntario, Cecilia, que empieza, pues bueno, van marcando como esas rutas diferentes para poder seguir, continuar, para lo que tú dices, hacer visible una experiencia de tanto talante, pero también llevarla a un largo plazo. Y también ustedes, bueno, en mayo son reconocidos en la feria del año pasado y en octubre también son reconocidos, reciben un reconocimiento en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz, Argentina. El proyecto se declara de interés educativo y tú como directora participas en la 13ª sesión ordinaria 49 del periodo legislativo 2022, donde se realiza el reconocimiento formal y se entrega la declaración. Hoy, después de 4 meses de esta declaración, de estos reconocimientos, ¿qué rutas ha tomado el proyecto, Cecilia? Bueno, mira, esa declaración, como bien dijiste, fue en octubre y después de esa declaración vino la local, del Consejo Deliberante de la localidad, que es una declaración que también recibimos en el mes de noviembre, ¿sí? Y a partir de allí nosotros nos planteamos que esas declaraciones y esos premios nos iban a permitir potenciar el proyecto. Como te decía antes, para sostenerlo en el tiempo y que esto pueda crecer, necesitamos el acompañamiento, por ejemplo, del municipio. Entonces, estamos en ese proceso, a ver cómo podemos hacer para vincularnos con otras instituciones que también nos puedan ayudar.
Y una de las rutas también que tomamos a partir de lo que vos dijiste en la Cámara de Diputados, ese reconocimiento de interés educativo, fue como una puerta abierta para invitar también a las escuelas a participar, a los docentes que trabajan en las escuelas. Todas esas invitaciones se hicieron. Nosotros tenemos esperanza de que en este tiempo el proyecto puede seguir creciendo. Incluso pensamos que podríamos acceder quizás a otras aplicaciones que nos permitan ampliar aún más el escenario, ¿no? Que todo el mundo pueda acceder. Así que estamos en ese camino. Yo creo que vamos bien, que ahora al ser un espacio comunitario en el que hasta los niños envían sus audios y sus videos, porque en la página subimos videos, es una buena señal. Entonces tenemos que seguir trabajando en esa línea, pero tenemos también que sumar esfuerzos. Bien, tú has mencionado una página, Cecilia, nómbranos aquí la página, la colocaremos al final del programa y también en los comentarios para que nuestra audiencia pueda acceder allí y también pueda conocer esas lecturas y esos materiales audibles. La página, la fanpage es Espacio Comunitario de Lectura, el mismo nombre en Instagram, así que allí nos pueden encontrar. Y bueno, las vías de contacto, el video de presentación, todo se encuentra allí. Bien, creo que esta utilización de redes sociales nos permiten que esas propuestas sean más a nivel no solo local, sino global y que aporten en otros escenarios de país, de nación y de sociedad. Bien. Cecilia, ya para irnos, quisiera desde tu experiencia de ese material, tú dijiste algo ahorita bien interesante y es, ya hay niños que comparten su material, han vinculado a las familias también en otros escenarios allí y hay niños que comparten. ¿Cómo es esa experiencia de compartir ese material que hacen niños voluntariamente también, me imagino? Bueno, ahí necesariamente está esto que vos también trabajás, que es la vinculación con la familia, ¿no? Al ser menores, siempre hay un adulto ahí que autoriza, un adulto que propone un libro, que guía, ¿no es cierto?, al niño, y que esa es un poco la idea, ¿sí? Este proyecto permite que esa intencionalidad no solamente se concrete en la escuela, porque este proyecto no nace ni surge en una escuela, sino que es comunitario. Entonces, por un lado, eso está buenísimo, ¿no? La vinculación del adulto que motiva, que incentiva al niño. Y por otro lado, hoy los niños manejan las redes, se ven, se pueden ver, pueden escribir, pueden leer los comentarios que hacen los familiares, los amigos, los tíos. Así que yo creo que es una manera de motivar e incentivar la lectura, sobre todo en este tiempo que es algo que analizamos, que es necesario potenciar. Se habla mucho de la comprensión de textos, de la falta de lectura o de mucho material audiovisual o que el niño está mucho en el teléfono, pero bueno, en esos dispositivos también se puede leer. Entonces, tratar de fomentar la lectura, por ejemplo, en un espacio en la red que ellos transitan. Siempre el adulto ahí motivando, incentivando. Así que eso me pareció súper importante y súper interesante. No hay edad para leer, por eso se van a ver distintas personas, diferentes edades. Así que un poco invitarlos a aprovechar esta entrevista para invitar a la familia. Nosotros que trabajamos con niños pequeños, que trabajamos en las escuelas, sabemos que no es lo mismo aquel niño que no tiene la motivación en la lectura en el hogar que aquel que sí la tiene. Entonces es sumamente importante que la familia también asuma ese compromiso. Y mira que yo encuentro aquí como dos caminos bien importantes y bien hermosos. Uno es el de poder compartir la lectura, ¿cierto? Como ese acto de leer, de poder, digamos, tener el encuentro con las palabras. Y el otro, Cecilia, ese compartir con el otro lo que yo puedo leerle desde esa parte afectiva, desde esta parte socioemocional. Y pienso que en nuestros niños también estaría esa parte de poder compartir lo que ellos son con el otro, ¿sí? ¿Qué tal una persona enferma reciba tu audio y cómo la vas a hacer sentir? Entonces también es esa parte humana, esa parte de fraternidad, esa parte de compartir con el otro lo que yo puedo darle de sí. Creo que ahí sería un proyecto bien hermoso vincular muchos niños que piensen desde esa mirada, ¿no?
Bueno, ahí está, ¿no es cierto?, esto que decíamos al inicio, el sentido social. No es lo mismo leer para uno o en voz baja o ¿no? Lo que quiero en cualquier momento, en cualquier lugar, que pensar de antemano que le estoy leyendo a otro y que ese otro no sé quién es el que me va a escuchar, que puede ser, como vos decís, otro niño, un adulto, un abuelo, alguien que está solo, alguien que estaba triste y cuando me escuchó cambió de humor. Entonces ahí está el sentido social de la propuesta, sobre todo en el contexto en el que surge y en el que nos dimos cuenta que nadie vive solo y que el aislamiento, la soledad no genera buenos sentimientos y la lectura puede de alguna manera colaborar en eso, ¿no? En revertir. Bien, ya para irnos, Cecilia, un mensaje para los maestros, para las familias que hoy nos escuchan desde esa acción social, como tú lo nombras, de este proyecto de lectura. Bueno, en primer lugar los invito a visitar la página Espacio Comunitario de Lectura, también estamos en Instagram. Por otro lado, los invito a que envíen sus audios, ¿sí? Nosotros los vamos a recibir, hay varias vías en que las pueden enviar, con distintos formatos, no hay ningún problema, y podemos subir sus audios. Qué lindo sería vincularnos, ¿no? con Colombia, con otros claro lugares. Y que puedan enviarnos sus audios, sus lecturas, y también decirles tanto a los maestros como a las familias que es un punto a partir del cual se puede trabajar juntos. Uno a través de la lectura puede lograr muchísimas cosas, no solo adquirir conocimiento, sino mejorar el vocabulario, la escritura, la gramática, estimular la imaginación, la creatividad, explorar, descubrir. Yo creo que a través de la lectura uno puede incluso entender e interpretar el mundo de diferentes maneras, ¿sí? Así que me parece sumamente importante que la lectura no sea solo una tarea de la escuela. Bien. Y que también cuando se organicen las jornadas desde la escuela, siempre se piense en la sociedad, en la comunidad, que se piense en ese sentido social, ¿no? Que se puede realizar. Exacto, en ese sentido social de la lectura. Y que se puede invitar, por ejemplo, a escritores locales, a la familia, a un vecino, un pionero de la localidad. Así que los invito a realizar estas experiencias y sobre todo a socializarlas, compartirlas con otros. Bien, Cecilia, gracias. Y bueno, también un saludo para nuestros niños, que sé que hay muchos que están ahí con sus familias acompañando esta emisión. Y bueno, también un saludo para ellos. Cuéntanos. Bueno, un saludo para todos, un abrazo enorme y muchas gracias por compartir este momento con este tan lindo proyecto. Bien, Cecilia, agradecidos aquí en Creciendo Juntos, Familia y Escuela contigo, por tener este tiempo maravilloso y muy seguramente un tiempo para unar esfuerzos, para hacer redes de fraternas, de conocimiento, también de poder vincularnos en algunas iniciativas que puedan hacer una sociedad mejor. Cecilia, mil gracias. Muchas gracias a vos, espero que podamos vincularnos. Y un saludo muy especial para la universidad, que es de alguna manera la que nos acompaña también en estas propuestas de extensión y vinculación con la comunidad. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, un feliz domingo. Y bueno, sigamos en la construcción de ambientes familiares y escolares saludables. Gracias. Mi nombre es Lida Marcela Alvarado Izquierdo, mamá de Samuel David Vega Alvarado. En el momento de nacer, mi niño sufrió una hipoxia perinatal, o sea, le faltó oxígeno al nacer, que le afectó toda su parte motriz y padece de parálisis cerebral disinética. Actualmente ya tiene 13 años, es un niño alegre, inteligente, cariñoso, está escolarizado y si Dios quiere el otro año pasa a bachillerato. A pesar de su discapacidad, tratamos de llevar una vida normal, aunque no ha sido fácil este camino, pero gracias a Dios, a la Virgen, nuestra familia, terapeutas y personas que hemos conocido a lo largo de su vida, nos han ayudado para salir adelante y obtener progresos en su rehabilitación. En Colombia, Bogotá, donde vivimos actualmente,
tuvo una valoración por parte del Dr. Carlos Canencio de Biomedical Group, medicina integrativa basada en medicina cuántica, que nos dieron grandes esperanzas para que mi hijo camine, coma solo, mejore su habla, en fin, que pueda valerse por sí mismo. Dicho tratamiento dura 1 año o más dependiendo del progreso del niño y este tiene un costo aproximadamente de $400 en pesos colombianos 1.500.000, que en este momento para nosotros no es posible pagar, ya que si se empieza no se puede suspender y para ver los resultados debe finalizarlo. A las personas o fundaciones que nos quieren apoyar, ya que como padres hacemos todo por nuestros hijos y queremos que Samuel sea más feliz y pueda cumplir sus sueños de caminar solo y llegar a ser un gran guitarrista.